Damos la bienvenida en el set de los desayunos de 24 horas a Renata Calderaro, abogada especialista en inmigración. Buenos días, Renata, bienvenida a nuestro programa. Gracias, muchas gracias por tenerme. Bueno, queríamos conversar con usted, que es una experta en los temas migratorios, principalmente hacia los Estados Unidos, y quiero saber cómo ven ustedes el tema de poder migrar legalmente hacia ese país con un Donald Trump como presidente y con la agresividad que muestra todos los días frente a los migrantes, principalmente latinoamericanos. Así es, sí. Bueno, y eso ha hecho que muchas personas tengan temor o que tengan preguntas acerca de qué es lo que se puede hacer o no. Y realmente es importante ver cuál es la distribución de poderes en los Estados Unidos y cómo está estructurado. El hecho de que, y siempre digo, Donald Trump o quien fuera el presidente no es más fuerte que todo el sistema que hemos tenido en el país por 240 años, en el cual hemos tenido una sola constitución con solamente 17 enmiendas. A lo que me voy es que sí, es una persona que realmente nos sorprende a muchísimos, que llegó al poder y que el 20 de enero va a ser el nuevo presidente. Sin embargo, vemos muchas cosas positivas también en el sentido de que el sector privado está feliz, en cierto sentido, porque él va a estar como presidente. Vemos que la bolsa se disparó y realmente está en una muy buena etapa de crecimiento. Vemos encuestas que más del 52% de las personas, de empresarios de las encuestas, dijeron que ven estabilidad y crecimiento en el 2017 porque está él. ¿Cómo afecta esto a la parte migratoria? Donald Trump, su plataforma, palabras muy fuertes que dijo durante la campaña, pero realmente vemos que una vez que fue elegido como presidente, ese mensaje fue suavizando y que realmente el énfasis de lo que está viendo es la parte de inmigración ilegal y muy específicamente las personas que no tienen documentación para estar en el país y además tienen antecedentes penales. Su propósito en todo lo que está haciendo es el crecimiento económico del país y él sabe exactamente cuáles son las estadísticas. 2015, solamente en el 2015 Estados Unidos recibió más de 420 billones, con una B, de dólares de extranjeros que estaban emprendiendo o que estaban comprando negocios ya operativos en los Estados Unidos. Y que vienen de todas partes del mundo, incluida partes. Latinoamérica. Absolutamente. De los países latinoamericanos, ¿quiénes han sido los que en los últimos años han migrado más hacia ese país de manera legal, para emprender, para invertir en los Estados Unidos? Absolutamente, y eso es una buena pregunta porque vemos la situación en Latinoamérica y vemos cómo la situación política y económica en Venezuela ha hecho que muchas personas de Venezuela emprendan nuevos negocios en los Estados Unidos, en una forma exitosa. Nosotros tenemos a muchos clientes de Venezuela que han ido para ya sea comprar negocios operativos o para emprender un proyecto nuevo y con buena planificación han podido lograrlo. No es fácil, pero sí se lo puede hacer. Ahora, para el Ecuador es mucho más fácil porque con Venezuela no existe el convenio que sí existe entre Estados Unidos y el Ecuador. ¿Qué tipo de convenio es? Es un convenio que es vamos a decir, de inversión, que no exige un monto mínimo en términos de la inversión que se va a hacer, con tal de que la persona sea ecuatoriana y quiera emprender un negocio o comprar algo allí, es elegible para hacerlo. Y tiene todos los beneficios casi como si fuera residente. Puede renovar esa visa sin a veces limitadas, o sea que podría estar en el país por toda su vida si quiere, y tampoco le exige vivir en los Estados Unidos, puede seguir viviendo en el Ecuador, tener su negocio aquí y tener una inversión allí que le sea rentable y también le permita estar yendo y viniendo, permita que sus hijos estudien allí. O sea que hay muchos beneficios, tener su número de seguro social, etcétera. Es un convenio que ya tiene un tiempo, se firmó hace muchísimos años, y realmente no vemos que haya un cambio con Trump con estos convenios porque son convenios que se tienen con España, con Italia, con Colombia, con Ecuador, con varios países y no le añade nada el cambiar estos convenios. O sea que no vemos que haya ninguna modificación en esto. Ahora, si bien usted explica que no se necesita un monto mínimo para poder ir a invertir en los Estados Unidos, pero de todas maneras se necesita un capital para poder emprender y competir en un país tan grande y tan exitoso en materia empresarial. Sí. Digamos que aquí, el momento que una persona quiere y decide emprender en los Estados Unidos, más o menos de cuánto dinero necesitaría. Sí, y es una buena pregunta, es la pregunta del millón, vamos a decir por eso, porque depende mucho de la persona y del tipo de proyecto que quiera emprender. Hemos tenido, lo que recomendamos normalmente es que la inversión sea entre 100 a 120 mil dólares para poder comprar un negocio que pueda ser rentable para la persona.
Sin embargo, hemos tenido mucho éxito con personas que han invertido hasta 60, 80 mil dólares y personas que han invertido obviamente muchísimo más, ¿no? O sea, en los millones de dólares. Depende mucho de la visión que tenga la persona. Y lo que hemos visto que realmente impacta mucho es el deseo del éxito de la persona, ¿no? Porque a veces uno puede tener un capital un poco más limitado, pero si realmente está muy enfocado y planifica bien con un buen equipo de decir, bueno, ¿cómo me asesoro para asegurarme que voy a poder lograr no solamente la visa, pero en paralelo tener un negocio rentable? Se lo puede hacer y esos son los montos que recomendamos. Y cuando una persona quiere emprender y comprar un negocio ya en marcha, existen las opciones, existe, digamos, la ayuda para poder decir, bueno, estos son los negocios que están a disponibilidad. Absolutamente. Y no solamente eso, no solamente el poder elegir correctamente, pero allí, antes de siquiera comprar un negocio, uno hace una auditoría previo a la compra para ver cuáles son los números, cuáles son los libros, los estados financieros, cuentas bancarias, quiénes son los clientes, para entonces decidir. Y creo que esa es también un poco la diferencia, ¿no? Que uno ve que es, digamos, muy pro negocios. Entonces, uno al dar un depósito en un fideicomiso puede entrar y por un tiempo específico, sea una semana o un mes, poder realmente analizar bien el negocio y entonces decidir. Y si uno decide, bueno, no, este no es un negocio para mí por X razón, simplemente se retira, le devuelven su depósito y todos siguen como amigos. Y todo el proceso, digamos, de asesoría, de poder mirar esos negocios, poder analizar si es el negocio para mí o si es un negocio que realmente va a ser fructífero o exitoso, todo el trámite del papeleo para poder pues hacer esto todo en orden y de acorde a las leyes norteamericanas. Todo ese proceso, ¿cuánto dura y cuánto cuesta? Sí, normalmente los tiempos son entre 6 a 8 meses, ¿no? Y depende mucho obviamente del cliente en términos de cómo va a escoger su negocio. A veces hay personas que pueden encontrar algo muy rápidamente, otras personas que tardan un poquito más en elegir el negocio que van a adquirir. En términos de costos, realmente también depende de qué es lo que se va a hacer, si es que se tiene que elaborar un plan de negocio, si es que hay que registrar sus empresas, pero hay muchas cosas que se pueden hacer mientras la persona sigue en el Ecuador, como es el registro de empresa. Y como ejemplo, el registro de empresa no solamente se lo puede hacer estando en el Ecuador, pero tampoco hay una exigencia de un capital mínimo. O sea, en realidad uno necesita 0 para registrar la empresa. Y es solamente después del registro que uno decide, bueno, voy a abrir una cuenta bancaria. O sea que también hay que ver, muchas veces lo que digo es cambiarse el chip, como cuando uno viaja y dices, bueno, a mi celular tengo que cambiar el chip para que pueda usarlo en otro país. Es más o menos lo mismo, cambiar el chip para ver cómo funcionan las cosas, que aunque no es un sistema perfecto, pero sí avanzan y funcionan correctamente. Por ejemplo, no sé, de quienes han migrado, hablando de Venezuela, por ejemplo, que vienen de una situación tan complicada en ese país, la gente está viendo cómo salir. Acá al Ecuador han llegado muchos venezolanos en busca de trabajo, no sé si en busca de emprender o invertir en este país, pero hacia los Estados Unidos también está lleno de venezolanos, sobre todo la Florida. Ustedes tienen un estudio de todos quienes han migrado legalmente hacia allá, a montar empresas, invertir en ese país, ¿cuántos han tenido éxito? No puedo hablar solamente de nuestros clientes. Yo les diría que más del 90% de nuestros clientes han tenido éxito en el sentido de que sus hijos están en colegios, que están felices, que tienen un negocio que tal vez no desde un inicio está completamente rentable, porque eso también hay que entender. Muchas veces en Latinoamérica uno dice, el ejemplo que yo doy es tal vez estoy comiendo una manzana, se cae la semilla, al día siguiente tengo un árbol, ya estoy vendiendo las manzanas y tengo un flujo de caja. En Estados Unidos es diferente. Hay un tiempo durante el cual el negocio tiene que crecer, pero la diferencia es que en Latinoamérica a veces el negocio tal vez por un cambio de regulación, de ley, ese negocio o esa industria se ve afectada y ya no es rentable. En Estados Unidos sabemos cuáles son las reglas del juego y no cambian de un día al otro. Entonces allí es más de planificación y negocios a largo plazo. A lo que me voy es que tal vez ese primer año realmente no hay una rentabilidad muy fuerte, pero sí se planifica para poder tener esa rentabilidad a largo plazo. Claro, todo tiene que ser parte del plan de negocios. Así es, y esa planificación.
Perfecto, te agradezco muchísimo, Renata, por estar esta mañana contándonos pues estas alternativas. Sé que están aquí dando algún tipo de asesoría a las personas que quieran, a los ecuatorianos que quieran invertir en los Estados Unidos. Así es, sí, vamos a estar en Guayaquil, aquí en Quito, obviamente, y también en Manta. Tenemos el aval de la Embajada Americana y estamos haciendo unos foros de negocio justamente para dar estas herramientas, para que las personas que quieren expandir sus negocios puedan saber qué pasos se deben tomar y decidir si es algo apropiado para ellos, si quieren exportar productos ecuatorianos y abrirse mercado en Estados Unidos o si quieren emprender algo completamente nuevo allí. Perfecto, Renata, muchísimas gracias, mucha suerte aquí en nuestro país.